buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con la presencia en la revista de Opinión Democracia del asambleísta Ramiro Vela, de la provincia del Tungurahua, y el asambleísta Pedro Velasco, de la provincia del Carchi, independiente. Les invitamos para hacer un análisis en esta recta final del cumplimiento para completar el periodo legislativo que terminará a comienzos de mayo próximo. La agenda legislativa de estos días, partiendo de un hecho que lo hemos observado, se está anteponiendo el tema electoral en la Asamblea. La desesperación este martes para llevar a una ex esposa del presidente candidato Daniel Noboa, por ejemplo, y no llevar a Soledad Padilla, que ha pedido insistentemente, y ella fue una colaboradora muy cercana del condenado por delincuencia organizada que se encuentra en la cárcel Jorge Glass de Espinel. Y este jueves está previsto, esa fue la convocatoria, de analizar el levantamiento de la reserva de los informes de la adquisición de chalecos y cascos a cargo de este gobierno a través del Ministerio de la Defensa Nacional. Hemos dicho que toda tarea de adquisición de bienes públicos tiene que ser transparente, eso no está en discusión. En segundo lugar, el papel de la Contraloría, que, como señala la Constitución, artículo 211, tiene la obligación de auditar el manejo de los recursos públicos. Pero otra cosa es mezclar en medio de una campaña electoral desesperadamente, urgentemente, para escarbar y buscar qué se encuentra con el argumento de presuntas irregularidades. Y para ello es una pena que la Contraloría se preste diligentemente, porque en otros casos ha sido lentísima para atender las demandas. Quiero empezar con Ramiro Vela. ¿Qué se antepone en esta recta final de las tareas que cumple en legislación y fiscalización en la Asamblea Nacional? Muy buen día, Ramiro. Buenos días, estimado Miguel. Un saludo a Pedro, que está de manera telemática, a los ciudadanos, una buena mañana. Lo que se ha puesto de moda ya en los últimos meses en la Asamblea, que es un tema 100% político. Las propuestas de los proyectos de ley vienen siempre de las bancadas de Revolución Ciudadana, es lo que les interesa a ellos. Las propuestas vienen del Partido Social Cristiano, que son los socios de la Revolución Ciudadana, han votado siempre con ellos. Cometimos un grave error al inicio de esta asamblea, creer en el señor Cronfle. Es una de las pocas cosas, lo he dicho en varias oportunidades, de las que me arrepiento, haber votado por él, pensando que teníamos la posibilidad de cumplir una verdadera agenda legislativa. La ley mismo te obliga a presentar una agenda legislativa que no va a cumplirse más allá del 40%, creo yo. Ojalá lo podamos hacer, pese a que considero que hubieron 6 meses muy productivos, incluyendo lograr aprobar las reformas legales que la Constitución o las reformas legales que la consulta popular los había implementado. Les dimos esa gran mano a la justicia, que no está siendo aplicada tampoco, porque ni el gobierno ni la justicia cumple a rajatabla lo que se ha dicho. Al margen de aquello, hay muchos temas legales pendientes. Yo soy uno de los que insiste en que el Código de la Niñez y de la Adolescencia deberíamos volverlo a tratar. Sin embargo, la presidenta no lo va a poner en el orden del día, pese a que ya estuvo 2 veces en el Pleno y las 2 veces no pudo ser votada. Ahí hay un caso muy claro. El fin de semana, por primera vez, Ambato sufrió algo que han sufrido otras poblaciones, pero eso habla ya del incremento delincuencial a otras provincias. Ingresaron al hospital de Ambato a tratar de rescatar Ambato, ¿no?, a un delincuente vinculado con los Lobos, líder de los Lobos. 10 hombres armados, 10 hombres más una mujer armada, y la mujer armada tenía apenas 15 años. Era la mujer, la conviviente del líder de los Lobos. Ingresó con un fusil de alta tecnología, disparó, rebotó esa bala y la mató a ella misma. Una niña de apenas 15 años, para los que hablan de que los niños de 15 años no están inmersos en el tema, cuando sabemos claramente que están involucrados. Eso está en una reforma pendiente legal de la Asamblea por muchísimo tiempo, y la mesa dirigida y presidida por Pirina Correa ya la puso 2 veces en la sesión de la Asamblea, pero como no tuvieron los votos para llevar el agua a su molino, pues simplemente clausuraron la sesión, porque esa es otra de las estrategias. Entonces, lo que ya Miguel había referido y que le hemos referido en varias oportunidades, se legisla
y se ponen los órdenes del día a conveniencia. La ex esposa del candidato presidente, sí, a declarar, porque les conviene. La ex conviviente o pareja de Jorge Glass, no, porque no les conviene. Las barras altas, cuando nos conviene, son buenas para que hablen y griten, y te voy a hacer acuerdo, y le voy a hacer acuerdo a la gente de esta ley que vote en contra, de crear agentes de tránsito de primera, que se jubilen a los 25 años los agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahí sí las barras fueron permitidas para abucharnos, para gritar contra los asambleístas que dijimos esto es inconstitucional, y luego la Corte nos dio la razón en algunos temas de algunas leyes. Pero cuando vienen y barras exclaman que sería bueno que se escuche a la ex conviviente Jorge Glass, ahí no es bueno. Entonces, esta asamblea lamentablemente termina los días así, y creo que es un ejemplo de lo que va a pasar en la próxima asamblea, por la polarización que tenemos, 69-68 o 69-69 si unen dos asambleístas o un asambleísta independiente, y no le hace bien al país. Yo creo que vienen días muy complicados, gane quien gane, no solamente tiene que ver con el tema de la elección de presidente, la asamblea no ha cumplido y no va a cumplir con la necesidad ciudadana que tenemos. ¿Y la sesión de hoy? La sesión de hoy, bueno, el levantamiento, están desesperados por levantar. Yo voy a coincidir en que la fiscalización en temas de compras, de inversión de dinero, y más aún en tema de cascos, de chalecos, de seguros, para los que están enfrentando delincuencia como la policía y los militares, tiene que ser prioritaria. Por eso inclusive quiero recordar que yo tengo un proyecto de ley donde hablo de la compra de los uniformes y de la dotación de los uniformes desde el Estado hacia los militares y los policías, para que no se permita que en cualquier lugar haya esta posibilidad. Y yo recuerdo que inclusive en un proceso de fiscalización a un ex ministro del Interior, al ministro Zapata, yo decía que no puede ser posible que estos procesos demoren 8, 10, 12 meses. Tienen que tener una agilidad, hay que reformar la ley de compras públicas y abrir estos procesos, contrataciones y licitaciones internacionales. Yo estoy de acuerdo en que se abra. Lo que no estoy de acuerdo es en cómo lo manejan políticamente. ¿Para qué? Para buscar o escarbar algo que les beneficie por un interés electoral. Por eso hay que reformar la ley de contratación pública, especialmente en la contratación de temas relacionados con adquisición de bienes y productos para militares y policías, que tienen que ser emergentes, pero que tienen que ser abiertos, claros. Y repito, una contratación internacional donde se pueda poner ahí los precios reales del mercado internacional y dotarlos lo más pronto posible. No pueden nuestros policías estar esperando 8 meses, un año para tener chalecos. Claro, tiene que haber transparencia, lo que invocábamos. Sin embargo, hoy genera dudas por el proceso electoral. Ahora, y más aún cuando son, y perdón que te corte, Miguel, más aún cuando son comisiones ya claramente establecidas las que tienen que tratar el tema. Hoy en la asamblea ya no se pelea por votos, se pelea por qué comisión trata uno u otro tema. Y ahí voy a ser crítico con el gobierno también, como lo he sido como independiente en esta última etapa. No es que yo busco que venga mi comisión para yo taparlo, para yo manejarlo secretamente. Claro, ni tapar ni escandalizar. Correcto. Un tema no está bien y el otro tampoco. El país necesita tarde o temprano hacer lo que hace Estados Unidos. Mira, ayer veía un tema muy claro. Ciertos congresistas vinculados a la presidencia de Trump hablan y dicen, esto hay que abrirlo y esto hay que tocarlo, sacar ese famoso concepto de yo llego sin bandera política, que no se la sacan nunca, y que porque yo soy parte del gobierno yo tengo que defender a rajatabla algo, y porque soy parte de la oposición yo tengo que atacar a rajatabla. No, ese es el peor error que comete el Ecuador. Antes de pasar con el asambleísta Pedro Velasco, una inquietud: ¿cuántos votos se necesita para levantar la reserva? 71 nada más. Con 71. Sí. 71, si no estoy mal, si Pedro me puede ayudar y corregir, pero yo pienso que se necesita 71 nada más. Bien, saludamos al asambleísta Pedro Velasco de la provincia del Carchi, independiente. ¿Qué debiera ser parte de la agenda de la asamblea en estos 2 últimos meses, tanto en legislación cuanto en fiscalización? Porque en unos temas, como hablaba del tema del Código de la Niñez, la asamblea no ha tenido la voluntad para hacerlo, pero en otros sí. Aquellos que incluso la Corte Constitucional ha observado por aprobar proyectos sin financiamiento. Y este tema también de la fiscalización, que hoy se quiere levantar la reserva en la adquisición de chalecos y cascos. Buen día, asambleísta Velasco. Buenos días, apreciado Miguel. Un gusto saludarle a Ramiro. La Asamblea
siempre tiene como finalidad al inicio de la instalación de un periodo tratar una agenda legislativa que se entendería es de beneficio para los ecuatorianos en general. Pero cuando está marcada con una fuerte carga de politiquería, lastimosamente esa agenda no se la prioriza, queda de lado y se vuelve siempre al tema de defender su espacio político de poder. Eso lo hemos mirado desde el inicio, lo hemos seguido mirando en el transcurso de estos meses y hoy se ha polarizado más todavía con miras a las elecciones que están por concretarse el próximo 13 de abril. Y lo preocupante es de que esta polarización o estos conflictos internos que se viven al interior de la Asamblea no es que afecta solamente la imagen institucional, no es que baja más la calidad de los legisladores o de la función legislativa, credibilidad que está siempre en los índices inferiores, sino que daña al país, hace daño a todos los ecuatorianos. Si nosotros queremos atraer inversión, ¿cómo vamos a atraer inversión si no les damos seguridad jurídica, si no garantizamos con leyes prioritarias que deberían estar en la agenda legislativa, tratándose y aprobándose leyes que atraigan inversión pública, inversión privada, inversión extranjera? Que los procesos que tanto hoy se están cuestionando tengan una normativa absolutamente clara, con reformas no direccionadas, sino reformas absolutamente claras para la ley de contratación pública, para la adquisición de bienes, servicios, contratación de obras, para que los servidores públicos de las diferentes instituciones tengan seguridad de que lo que están haciendo va a beneficiar al país. Es decir, hay temas que lamentablemente hemos mirado a lo largo de estos cambios de presidencias de la Asamblea. Lo único que han hecho es buscar incluir en el orden del día favores que se hacen dentro del grupo de los que están apoyando supuestamente estas dignidades, pero no son los de interés nacional. Esto lo que está pasando estos últimos días todavía viene cargado con más contenido de disputa electoral. Lo que pasó el día de ayer en la Asamblea es una vergüenza, que hay que pedir disculpas públicas a la ciudadanía y al país en general, porque la agenda no la marcamos los asambleístas, no la hacen los diferentes bloques o bancadas de la Asamblea. La dirige quien está al frente de la Asamblea y ella es la que ordena incluir en el orden del día temas como lo que pasó el día de ayer. Se pensaba supuestamente de que se estaba hablando de una reforma sobre el tema de violencia vicaria, que se la pretendió incluir ayer como una parte sustancial dentro de la violencia de género, pero no hay ningún proyecto en marcha, no hay ningún proyecto que se haya analizado, ni siquiera que haya esa intencionalidad. El objetivo fundamental era llamarla a la ex esposa del presidente en funciones para supuestamente evidenciar que ha sido víctima a través de su hija y que lo que se necesita es desprestigiar a una persona. Esos temas deben ser tratados en los organismos competentes, ante los órganos correspondientes. Y lo propio, si hay el tema de la adquisición de los chalecos, de los cascos, hay organismos que tienen que primeramente pronunciarse, porque la Asamblea se está convirtiendo no solamente en fiscalizadora, que está bien, que tiene que hacerlo, porque esa es nuestra obligación, eso nos faculta la Constitución y la ley, pero sin un criterio previo, sin establecer previamente responsabilidades por parte de la Contraloría, y si hay indicios de responsabilidad penal, que se lo presente la denuncia ante la Fiscalía, pero eso no hay. Lo que interesa es el show mediático. Lo que interesa es solamente el escandalizar a la ciudadanía y tratar de desacreditar vísperas de un proceso electoral. Y esto nos hace un flaco favor a la Asamblea, porque la ciudadanía piensa que esta es la tarea de todos los días, esta es la tarea que siempre está acostumbrada a hacer la Asamblea, es decir, buscar mecanismos que desacrediten a otra persona o un contendor electoral, sin pensar que nuestra tarea debería ir mucho más allá, debería tener un contenido eminentemente social, humano. Las leyes que se trabajen y se las debaten en la Asamblea deberían tener una calidad técnica, una calidad jurídica
por encima de estos intereses electorales. Es que eso es lo que lamentablemente estamos viviendo, y en estos últimos días se está viendo que se están profundizando más estas debilidades de la función legislativa. Vuelvo a insistir, nuestra tarea tiene como componente generar leyes que no están siendo tratadas. Mire, estimado Miguel, nosotros tenemos ya para tratamiento de segundo debate y aprobación una ley que fue aprobada por unanimidad, que fue presentada precisamente por quien habla, la Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario, reservas a identificación militar. Y no se incluye en el orden del día, no sé cuál sea la razón. Estamos insistiendo, estamos pidiendo que se incluya. Son temas de ayuda precisamente para temas de seguridad, para las reservas que hoy se están requiriendo en el combate a la inseguridad, a la delincuencia, pero no se lo pone. De igual manera, la codificación del Código Orgánico Integral Penal, que fue trabajada con mi equipo del despacho y que entregamos un trabajo de casi 6 meses de estudio, de revisión de las reformas, tampoco se lo incluye, y solamente es ya decisión de la presidencia para que en un solo debate, como dispone la ley, se pueda aprobar esta codificación que es tan necesaria. Están pendientes tareas fundamentales, el Código del Trabajo, que es fundamental. Imagínese, 1938, un Código del Trabajo que ya tiene cerca de 90 años, va a cumplir, y que no hay la decisión ni la voluntad política de tratarse estos temas, porque no les interesa, porque hay temas delicados, porque se están hablando de nuevas modalidades de trabajo que los están utilizando en otros países y nosotros no lo queremos hacer, supuestamente por no tener revanchas de sindicalistas que solamente se acostumbraron a vivir de esa manera, de perjudicando a la gran mayoría de trabajadores, y a más de perjudicar a la gran mayoría de trabajadores, a gente que no tiene trabajo y que podría acceder a un contrato de horas, por ejemplo, que eso es lo normal, sin perjudicarle en sus derechos de los décimos, de horas extras, horas suplementarias. Todo eso se lo puede hacer, pero no se tiene que tratar esos temas ahora, porque precisamente no se quiere que se afecte supuestamente una coyuntura política, y se ponen temas que a la postre no sirven absolutamente para nada. Les pregunto, ¿de qué ha servido estas comparecencias de estos días en favor del pueblo ecuatoriano? No han servido absolutamente para nada. Todo por el ambiente electoral, asambleísta Velasco. ¿Cuánto contribuye hoy, por ejemplo, levantar justo en proceso electoral la reserva de la adquisición de chalecos y cascos? Mire, nosotros a veces no quisiera pensar más allá, pero nos llevan a pensar de que todo es la duda a instituciones que deben garantizar y que de hecho garantizan respaldo al pueblo ecuatoriano. Se ha pretendido debilitar a las Fuerzas Armadas, se ha pretendido debilitar el trabajo de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional. Esto es inconcebible en un Estado democrático que se respalda en pilares fundamentales como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que sin ellos prácticamente este país estaría totalmente entregado a organizaciones criminales terroristas. Eso es vergonzoso. Si vuelvo a insistir, si tanto es la justificación de transparentar esto, existen organismos que deberían hacerlo, pero acá la Asamblea se quiere volver en fiscalizadores, en jueces, y establecer ya responsabilidades previas sin ningún sustento. No sé cuál sea la razón de que se levanten mecanismos que ya están establecidos en la propia ley. Hay sesiones que se trabajan en las comisiones con el carácter de reservadas y que me parece importante, y sería irresponsable el que esa información, que es el carácter de reservada porque se tiene que involucrar ya el tema de la seguridad nacional, se las filtre o se informe por temas electorales. Es decir, todo tiene una carga lastimosamente altísima de lo que va a pasar en el próximo 13 de abril con miras a las elecciones de la segunda vuelta del proceso de presidente y vicepresidente de la República. Pero sí, el país es el que sale afectado, el Ecuador es el que va a sufrir las consecuencias. Menos credibilidad, menos inversión, menos garantías de democracia. Y lo que nosotros anhelamos, como siempre, y creo que es la aspiración legítima de todos los ecuatorianos,
que la Asamblea debe estar a la altura del pueblo, generar leyes que atraigan inversión, que garanticen derechos, que mejoren la condición de vida, que busquen oportunidades laborales, que es lo que más reclama el pueblo ecuatoriano. Pero así, con el ritmo que vamos, difícilmente podamos estar atendiendo esas demandas justas que requiere toda la ciudadanía. Vuelvo con el asambleísta Ramiro Vela. ¿Habrá los votos entonces para levantar la reserva? Que es... Si seguimos con la lógica o ilógica de la asamblea, hay los votos. Mire, se apeló la presidencia. Y el apelar la presidencia es una medición de fuerzas, y quienes ratificaron, y solamente era por la sesión de ayer, y lo único que se quería era, si se recibe a la persona X que viene a hablar, la esposa del presidente candidato, ¿por qué no recibir a la otra persona? Esa fue la razón de la apelación. No se dio paso a aquello porque la presidenta Viviana Veloz mantuvo su postura, y se volvió a ratificar el bloque unificado del Partido Revolución Ciudadana con Partido Social Cristiano. Si vamos a esa ilógica lógica, pues hay los votos, y concuerdo con Pedro, porque para eso está Fiscalía, para eso está Contraloría, y repito, son procesos además que recién inician. Y yo quiero recordar, porque me gustó aquello, vamos a pasar a la historia, porque ciertos asambleístas no permitimos que se levante la reserva a las investigaciones de Fiscalía. Yo siempre voy a recordar este hecho histórico. ¿Y por qué lo hago? Porque justamente el día de ayer, en un medio internacional, tuvieron la amabilidad de entrevistarme y me recordaban mi postura cuando quisieron enfrentar a la fiscal con Ronnie Aliaga. Y recordará que fui yo el que en la comisión de fiscalización me paré y le dije: esto no está bien, señora presidenta, y la mayoría nos retiramos. Y antes de aquello, en las reformas al Código Integral Penal, se pretendía levantar la reserva de las investigaciones previas de la Fiscalía. Ustedes recordarán que los asambleístas conozcamos de primera mano a quién se está investigando, a quién se está haciendo el seguimiento. Es decir, lo que pasa ahora no es simplemente una coincidencia electoral, ya viene dentro de un proceso. A veces pecamos de ingenuos. Hay ciertos sectores políticos en el Ecuador que lamentablemente creo que están ganando también. Ignorar es desconocer, lo he dicho en varias oportunidades, por la ignorancia de los ciudadanos. Muchos de los culpables de lo que pasa en la asamblea son los ciudadanos, porque votan primero por gente que ya saben cómo va a actuar, y segundo por ilustres desconocidos que van segundos, terceros en la lista, votan en bloque y lo único que van a hacer es levantar la mano. Y qué bueno que Pedro recordaba ciertas leyes. Ayer veía también cómo algunos alcaldes y prefectos están reclamándole al gobierno porque dicen: nos está faltando recursos ya para obra pública y hasta para pagar sueldos a los empleados. Pues ¿sabe cuántos acaban de gastar en las fiestas de carnaval? Millones de dólares. Tengo una reforma legal que, como me lo dijo alguien en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, no va a pasar, Ramiro. Asambleísta Vélez, esa reforma no va a pasar porque los alcaldes son nuestros, pues. ¿Cómo les voy a quitar la posibilidad que los alcaldes sigan gastando millones de dólares en fiestas, en artistas internacionales, cuando ese es el darle el circo al pueblo? Si usted está pidiendo que reformemos el COTAD para que se corte esa inversión, se gaste menos y se invierte en agua potable y alcantarillado, y es cuando yo digo, una asamblea que legisla a favor del circo y no a favor de invertir esos recursos en agua potable y alcantarillado. Y le invito a que hagan una investigación los medios de comunicación. ¿Cuánto dinero se gastaron en artistas internacionales en el último carnaval? ¿Y de qué manera? ¿Cómo el CERCOP permite que se levanten procesos sin conocer ni siquiera quién es el oferente y qué artista internacional va a venir? Ejemplo, un municipio anuncia a Pedro Pepito de los Palotes como el artista internacional, pero en el proceso de compras públicas no estaba el señor. Y al último lo adjudican con ese artista. ¿Cómo anuncias un artista que no estuvo dentro del proceso? ¿Hay consejos concretamente que hicieron eso? Sí, claro, municipios y consejos provinciales que han hecho eso. No es que anuncian al artista sin haber terminado el proceso. ¿Qué quiere decir? Que estaba dirigido totalmente. Y luego a exigirle al gobierno, sea el que sea, porque eso es dinero del Estado, a que te dé plata porque no tengo para pagar maquinaria, porque no tengo para pagar... Están reclamando las prefecturas, ahora políticamente también. Por eso digo, ese investigar, y saliendo del carnaval donde te gastaste miles de millones de dólares.
Las fiestas de cada ciudad son millones de dólares invertidos en fiestas, proselitismo político, que además, repito, se va fuera del país esos dineros. Pero nadie dice nada. Tenemos una reforma legal ahí, reforma al COTAD, y no les interesa tratar, porque hay leyes importantes, la ley hídrica, la ley de reforma a varios temas, varias leyes como las que acaba de anunciar Pedro, pero como no eres de la mayoría, no eres del grupo, pues no las van a poner nunca en el orden del día. Se ponen solamente las reformas que son parte del grupo mayoritario. Por eso digo que vaticino ya lo que va a pasar en la próxima asamblea, porque va a haber un encontrón de las dos grandes fuerzas. ¿Qué leyes vas a priorizar? Claro, cuando el país necesita otra. Una es la agenda de país y otra la agenda de los grupos que dominan la Asamblea Nacional. Y se supone que la agenda del país debería ser la agenda de la Asamblea. Por eso ponía el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Puedes o no ser miembro del partido político demócrata o republicano, pero si hay leyes de interés país, no ves quién está en la presidencia, ves la importancia que esas leyes pueden caer para el Ecuador. Ves la importancia que esas leyes pueden caer para Estados Unidos, en el caso del ejemplo. Acá no, acá bloqueas esas leyes porque es un arma electoral o un arma contra tu contrincante. La Asamblea es 100% el contrincante del Ejecutivo. La Asamblea no es la legislatura, la Asamblea es la contraparte política del Ejecutivo. Y no solamente la anterior Asamblea, esta Asamblea en estos últimos meses, que así va a terminar, la próxima va a pasar lo mismo. Por eso es que yo sigo ratificando, veía ayer las declaraciones de el ex candidato Issa, que decía no a una Asamblea Nacional Constituyente, pero los pedidos que hace el señor Issa al apoyar a Luisa González tienen que ver directamente con reformas legales. Tienen que ver directamente con las reformas a la Constitución. No desengaño, que quieren disfrazar una cosa diciendo otra cosa. Haces 22 pedidos que sabes que no están en las manos del Ejecutivo, que están en las manos de reformas legales. Están en las manos de reformas a la Constitución. Y lo primero que te dices, no una nueva Constitución. ¿Y cómo vinculas esos pedidos a una potestad que no va a tener el Ejecutivo y que son anticonstitucionales? Las reformas legales que ha hecho la Asamblea, 8 leyes, es pérdida de tiempo, 8 leyes vetadas por el presidente. Con razón, la Corte le dice, señores, no pueden seguir generando leyes que tengan reformas presupuestarias que no estén vinculadas con el presupuesto. Y sin el sustento financiero. Sin el sustento financiero. ¿Cómo jubilas a los agentes de tránsito de la comisión a los 25 años si el IES no tiene ese dinero? Pero esa ley fue aprobada. ¿Cómo obligas a las empresas a contratar a jóvenes menores de 29 años y luego apruebas para que también obligues a contratar a mayores de 45 años? Y luego apruebas a contratar a la mitad mujeres, a la mitad hombres. O sea, son leyes populistas. Y el Código de Trabajo está ahí esperando una reforma. En vez de hacer ley para jóvenes, ley para adultos, ley para mujeres, ley para discapacitados, ley para... Ahora quieren aprobar la ley para que todos los becarios que han salido a estudiar afuera, y que sí, hay que aprobar para que no se les cobre intereses, pero que se obliga a contratarlos. O sea, todo por obligación. Y el trabajo no tiene que ser una obligación. Hay que reformar el código para dar nuevas formas y nuevas posibilidades a las empresas para que contraten, facilitar a las empresas, no tenerlos contra la pared. Esa es la situación. Asambleísta Pedro Velasco, ¿qué debiera pasar en coyuntura si hoy se tiene previsto tratar el levantamiento de la reserva para la contratación de chalecos y cascos? ¿Por qué, por ejemplo, no se pone, si se levanta la reserva, si se aprueba eso, por lo menos que esto se lo haga luego de la segunda vuelta presidencial? Ahí se demostraría si algo piensan en el país, si la Contraloría tiene que hacer ese trabajo, pero no prestándose para agilizar el pedido y a lo mejor antes del 13 de abril comenzar a difundir información. El tema que se levante o no la reserva en la adquisición del equipamiento militar, a la postre no tiene ningún efecto. Solamente pensando bien, desde luego, no tiene ningún efecto porque la Asamblea no tiene competencia para temas de establecer responsabilidades civiles, administrativas, indicios de responsabilidad penal.
Quien lo debe hacer es Contraloría, y la Contraloría lo hace a través de un examen especial, precisamente auditando esas adquisiciones, mirando si es que se ha cumplido o no los procedimientos, los requerimientos técnicos, los informes que se presentaron para esa adquisición. Y si ya va más allá, si hay indicios de responsabilidad penal, debería precisamente actuar la Fiscalía ya en el campo eminentemente jurisdiccional. Por lo tanto, lo que la Asamblea, y eso no lo digo yo, eso es evidente, la ciudadanía lo tiene muy claro, es que un grupo de asambleístas, no todos, porque lastimosamente estamos involucrados todos, cuando se habla de asamblea, ahí están en el mismo saco los excepciones, los que no son excepciones, los de siempre, los que alzan la manito, los que nunca opinan, solamente cumplen órdenes, entonces ellos desde luego van a cumplir órdenes de que se levante, pero no hay razonamiento, no hay fundamentación. Yo insisto que no debemos como asambleístas renunciar a la fiscalización, pero una fiscalización seria, una fiscalización totalmente responsable. Por ejemplo, cuando se habla de estos temas de la devolución de los recursos que fue sentenciado por parte de la Corte Constitucional de los trabajadores de CENEL, ese tema nunca lo toparon ahí en asamblea. Deberían haberlo incluido en el orden del día para que conozcamos cómo es que se despilfarró tantos recursos económicos pagando millones de dólares en perjuicio precisamente de los ecuatorianos. Ese era un tema fundamental. Y ese tema no lo pusieron en marcha. ¿Por qué no se hablan de los famosos contratos colectivos millonarios que son beneficiarios ciertas organizaciones privilegiadas del país? Esos son temas de fiscalización que deberíamos conocerlos y deberíamos escuchar el criterio y la opinión de cada uno de los asambleístas. Pero esos temas no, imagínense a lo que nos van a llevar a analizar un tema que es exclusivamente de responsabilidad exclusiva de organismos estatales, en este caso de instituciones como Fuerzas Armadas, y que ellos son los que tienen esa posibilidad y esa facultad de hacerlo. Vuelvo a insistir, ha venido de una manera muy sistemática, debidamente planificada, tratando de debilitar la credibilidad de Fuerzas Armadas. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que respaldar a nuestras instituciones, a quienes están poniendo de por medio inclusive sus vidas arriesgando para darnos seguridad. El tema de los menores que fueron lastimosamente desaparecidos y que a todos los ecuatorianos nos duele, se pretendió involucrar a toda una institución, es decir, que la institución no está dentro de los cánones de respeto a los derechos humanos, pero Ramiro daba cifras y eso no es nada nuevo, de que hay personas menores de edad que están involucrados dentro de las organizaciones criminales y que las reclutan las organizaciones criminales. De eso no se dice nada. Entonces, ahí está ese doble discurso, ese doble intencionalidad de, entre comillas, proteger derechos humanos y a los demás descalificarlos. Pero nosotros tenemos que tener claridad, ecuatorianos y ecuatorianos, que si nosotros no les damos la confianza, el respaldo y ese apoyo incondicional a nuestras instituciones emblemáticas, nosotros estaremos lastimosamente a merced de grupos delincuenciales y ahí sí la situación sería irreversible. Lamentablemente, ayer mismo estábamos escuchando la presencia de grupos terroristas, guerrilleros de otros países, que no es nuevo, porque aparentemente se pretende hacer aparecer como que es en el último año y medio que está aumentando la violencia. Se habla de que están aquí en el país más de 10 años, más de 10 años. Entonces, de esos temas no se los topa, porque lastimosamente podían estar afectando a otros gobiernos y cuidado, hay que cuidarlos, hay que protegerles, hay que mantener la imagen de esos gobiernos. Yo pienso que ecuatorianos tenemos que reflexionar bien, muy bien. La asamblea no es más que el reflejo de la que la sociedad está viviendo actualmente y estamos viviendo no estabilidad, no hay garantía jurídica, no hay una altísima producción de calidad de leyes y de fiscalización que debería ser el ejemplo, el espejo en el que la sociedad se mire, donde diga, mire, sí, nosotros estamos bien representados, pero así, lastimosamente, la ciudadanía está decepcionada. Asambleísta Pedro Velasco, para concluir, es decir, cuando usted dice pensar bien en el futuro del país y no irresponsablemente o
u obnubilados, enceguecidos por cualquier tesis que engaña o que atrapa con los que aspiran a volver al poder? Debemos pensar en el presente y en el futuro, porque nosotros somos responsables de lo que pase o de lo que vaya a pasar a futuro, de lo que se tenga que hacer y de lo que se deje de hacer, de que nosotros vayamos a tener una oportunidad de salir adelante lastimosamente de este problema que está no de hoy, no ha sido generado en los últimos tiempos, sino se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás, de esta recesión económica, de esta falta de oportunidades de trabajo, de inseguridad, de violencia. Y no quisiéramos que esto afecte a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la sociedad en general. Nosotros tenemos esa gran obligación y por lo tanto, vuelvo a insistir, es compromiso y responsabilidad de todos de sentar las bases con seriedad de lo que podemos generar como un nuevo país, de un Ecuador que necesitamos todos, en donde podamos nosotros tener esperanza todavía, porque a veces como que sí genera dudas y desconfianza de lo que se viene en ciernes. Si no, nosotros no nos unimos y no hacemos causa común, no respaldamos Fuerzas Armadas, Policía Nacional, al propio Estado para combatir abiertamente esta violencia generalizada casi en todo el territorio ecuatoriano. Bien, muchas gracias a los asambleístas Ramiro Vela, de la provincia del Tungurahua, y Pedro Velasco, de la provincia del Carchi, independientes. Gracias por comparecer a la revista de Opinión y Democracia. A usted, Miguel, a los ciudadanos, gracias por escucharnos y es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Saludos, Ramiro. Un buen día a todos. 7:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el economista Ramiro Crespo de Analytica Security para hablar de temas del modelo para explorar y explotar el petróleo en el país. Antes, una cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El trabajo del bloque de seguridad ha sido contundente en cada rincón del Ecuador. 15 detenidos en menos de 24 horas por delitos de asesinato, secuestro y extorsión, tenencia de explosivos, armas y drogas, robo de combustibles, minería ilícita. 12 personas rescatadas, entre ellas 2 menores de edad. En Tulcán se destruyó un campamento de minería ilegal incautando 3.072 galones de combustible, 120 sacos de oro, 65 artefactos explosivos.